Bueno, sin más preámbulo, para cumplir con nuestra agenda, no sé si el doctor Ramón sigue por acá conectado, ya no lo veo. Doctor, hola doctor Eri, él sí está muy juicioso también, por acá muy puntual. Bueno, sí. Bueno, doctor, Bueno, antes Ana de... María, yo entonces voy a dar un saludito. Le pido un poquito de silencio a las personas que están aquí a mi lado. Bueno, no, Ana, las familias. Mucho gusto en saludarlas, de encontrarnos cada 8 días. Eh, ¿Cuál es el tema de hoy, Ana María? Doctor, hoy es trastorno obsesivo compulsivo de parte del Ah, doctor Eri. perfecto. Perfecto, Eric. Muchas gracias por estar aquí, por coordinar estas sesiones académicas. Yo estaré aquí muy juicioso escuchando porque la conferencia mía, Ana María, de una vez para que la promociones, es el sábado, ¿cierto? Voy a hablar de 9 a 10 de las actividades que desarrollamos en la institución, ¿cierto? Sí, Bueno, señor, bueno, este sábado tenemos con el tema de formación de familias, donde vamos a hablar con las personas acerca de todas las actividades ocupacionales que tenemos desde el área de internamiento. gracias, Ana María. Entonces yo me despido y los dejo con Eric y el grupo. ¿Listo? Bueno, doctor. Bueno, como dijo el doctor, muy buenas noches. Yo ante todo quiero hacerle una pregunta y este tema me parece muy importante porque muchas veces utilizamos el tema de trastorno obsesivo compulsivo. Ay, yo soy muy obsesiva con esto, yo soy muy obsesiva con algo. Todos tenemos un rasgo de obsesivo en algo o realmente estos... Cuénteme, doctor, usted que ahí esa pregunta me surge en este momento. Todos tenemos un rasgo obsesivo con algo, porque yo siento que tengo rasgos obsesivos con ciertas cositas, pero en otras sí soy mal. Entonces, cuénteme, para darle inicio como a este tema. Claro, gracias Ana. Realmente esa es una de las preguntas que vamos a contestar en este sentido. Y realmente hablar de obsesiones clínicas, ¿cierto? Es muy distinto de hablar de rasgos obsesivos de la personalidad, ¿cierto? Rasgos obsesivos en el hecho como de fijarme normas, de ser un tanto rígido, un tanto terco, de fijarnos un poco en horarios, ser un tanto inflexibles. O sea, esos son los rasgos a final de cuentas de personalidad que muchas veces llegan a ser adaptativos también, ¿cierto? Pero también es importante decir que todo el mundo tenemos obsesiones clínicas. Ya les voy a definir a qué se refieren estas obsesiones, ¿cierto? Y cuándo es que vamos a pasar de un trastorno, de tener obsesiones, ¿cierto? A tener un trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, muy bien. Perfecto, Pues muy doctora, buenas aquí voy a noches. estar. Hola. Y aquí voy a estar pendiente porque sí me parece muy interesante este tema y más porque no sé si está bien decir, ay, usted es muy obsesiva, ay, es que esa persona es muy obsesiva. No sé si está bien el término o realmente es por eso que también estoy aquí atenta. Exactamente. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Gracias como siempre por su participación. Eh, Nosotros no sabemos bien por qué realmente, pero recientemente, en el lapso de unos 2 o 3 meses más o menos para acá, hemos tenido una incidencia algo grande, ¿cierto?, de pacientes que ingresan en los cuales llegamos a detectar la presencia de un trastorno obsesivo compulsivo, ya sea como una enfermedad que se encuentra por allá, ¿cierto?, de que no se había detectado previamente, o como motivo principal como de internamiento debido a las complicaciones que estos a final de cuentas han traído. Entonces de ahí surgió la inquietud por parte de nosotros también de poderles brindar a todos ustedes una capacitación, un tema que pudiera ser como de mucho interés al respecto como de ciertas generalidades del trastorno obsesivo compulsivo, ¿cierto? Entonces, por eso es que esta charla de ahora se va a llamar ¿de qué hablamos cuando hablamos de TOC? Cuando hablamos de trastorno obsesivo compulsivo. ¿Listo? Entonces, pues bueno, vamos a ver. Entonces,
¿De qué hablamos cuando nosotros hablamos de un trastorno obsesivo compulsivo? Primero, hay que definir que el trastorno obsesivo compulsivo está definido por ser un padecimiento que está caracterizado por la presencia de obsesiones y de compulsiones, ¿cierto? Las obsesiones son pensamientos, ¿cierto? Cuando hablamos de obsesión, estamos hablando de procesos mentales. Y esos procesos mentales se pueden presentar como pensamientos. Es decir, como el hecho de lo que ahorita pueden estar pensando, como palabras, como frases, ¿cierto? Pensamientos. O pueden ser también imágenes. Como por ejemplo, cuando ustedes se imaginan que ahorita terminando van a su cama, eso es una imagen, ¿cierto? O impulsos, ganas de hacer algo, ¿cierto? Como ahorita que tengo el deseo de cambiarme de posición de mi silla, eso es un impulso, ¿cierto? Es decir, cuando hablamos de obsesión, hablamos de una actividad mental, ¿cierto? Pero ¿qué se caracterizan estos pensamientos? Son pensamientos intrusos, es decir, que se le meten a uno a la cabeza sin que uno lo siquiera pensar, ¿cierto? De repente estoy aquí, ya tengo mi obsesión. No estoy haciendo nada, no estoy llamando, no tengo nada que ver y ahí está la obsesión, se presenta, ¿cierto? Se repiten, es la obsesión, se vuelve repetitiva, constante, ¿cierto? Genera una sensación de que yo no quiero tener ese pensamiento, de que no es algo que yo quisiera estar teniendo en la mente. Eso se llama egodistónicas. Generan ansiedad, pero no solamente generan ansiedad, pueden generar una experiencia como aversiva, ¿cierto? Que puede ser ansiedad, que puede ser asco, que puede ser rabia, que genera más que ansiedad una respuesta interna aversiva, de la cual la persona tiene poco control sobre la misma y sobre todo le van a quitar tiempo, ¿cierto? Y entonces, como estas obsesiones son tan molestas, uno se la intenta quitar a través de las compulsiones, que son conductas ritualizadas, ¿cierto? Se hace un ritual para detener la presencia como de estas obsesiones o para quitar la ansiedad que esta obsesión a final de cuentas me está generando. Son conductas de cierta manera repetitivas y también van a quitar tiempo. Y entonces como obsesiones tenemos varias maneras de cómo clasificarlas, ¿cierto? Tenemos obsesiones de contaminación, que es que el individuo tiene el pensamiento recurrente, repetitivo, intrusivo, ¿cierto? De que se va a contaminar, ¿cierto? O de que si hace ciertas cosas se va a enfermar. Como pueden imaginarse, con la pandemia, la incidencia de este tipo de obsesiones justamente se incrementó. Estuve leyendo un artículo ayer que mencionaba que más o menos se elevó una prevalencia en Estados Unidos de un 12 a un 14%. O sea, fue una elevación de la prevalencia precisamente de estas obsesiones de contaminación debido a la pandemia del coronavirus. Es que qué tal que si toco esto me contamino. Es que qué tal que si agarro esto me enfermo. Es que qué tal que esto, es que qué asco que ahí esté como residuos de alguna persona. Me da como asco, me da como horror, me da como una sensación de ansiedad que no se está pudiendo como estar limpio, ¿cierto? Hay obsesiones de tipo agresivas, que estas obsesiones de tipo agresivas son muchas veces de las más comunes, ¿cierto? Y esto muchas veces sucede en las mujeres embarazadas. Hay mujeres embarazadas que acaban de dar a luz, más bien no embarazadas, sino que acaban de dar a luz, ¿cierto? Que les llegan a tener estas imágenes obsesivas en donde ellas se imaginan haciéndole daño al bebé. Algo que ellas no quieren hacer, pero que se les mete el pensamiento de que les van a hacer algo al bebé. Entonces imagínense la ansiedad que pueden vivir, por ejemplo, estas mujeres. O por ejemplo, salgo de mi casa y de repente se me viene a la mente que no cerré bien las ventanas y entonces me tengo que regresar a revisar que cerré totalmente las ventanas porque se va a meter un ladrón o algo muy malo va a pasar. Esas son obsesiones de tipo agresivas. Sexuales también, ¿cierto? Recientemente vi a una paciente con obsesiones de tipo sexual en donde ella se sentía muy ansiosa de que de repente veía a cuadros religiosos, a cuadros de figuras religiosas y se los imaginaba desnudos. Imagínense la ansiedad que una persona creyente
puede llegar a sentir de estar teniendo estas imágenes. No de que se los esté imaginando, no, de que esté teniendo estas imágenes. Es distinto. Ahorita lo van a ver ustedes porque les digo que es distinto. Hay personas que llegan a tener obsesiones de simetría, que las cosas deben de estar ordenadas de una manera tal, si no, algo malo va a suceder. O que las cosas tienen que hacerse de una manera tal para que resulten perfectas, ¿cierto? Porque si no están perfectas, ¿cómo se llama? No están bien. Y hay otras obsesiones misceláneas, por ejemplo, el tener como palabras repetitivas. Tengo una paciente con trastorno obsesivo compulsivo que sus obsesiones son contar, sus obsesiones son los números. Gracias, chamo, voy a ir a estudiar. Sus obsesiones son los números, les decía, ¿cierto? Bueno. Muy bien. Para el viernes. Eso es, gracias. Les decía, sus obsesiones son los números. Que me vuelvo a compartir pantalla. Listo. Sus obsesiones son los números. Entonces, a cada rato, ¿cierto? Ve una pantalla y entonces empieza a pensar en números, en números, en números, en números, en números. 4, 5, 7, 8, 9, 25, 75, ¿cierto? Empieza a pensar en números, en números, en números, en números. Y solamente lo que piensa son números, ¿cierto? O también impulsos. Me dan ganas de, ¿cierto? Es que lo veo y me dan ganas de, ¿cierto? Que es una sensación horrible, ansiosa, que no quiero a final de cuentas tener, ¿cierto? Por ejemplo, hay pacientes con TOC que ha pasado, ¿cierto? Que es la señora que llega a tener la obsesión de que tengo que verle la entrepierna a alguien. Me da una necesidad de verle la entrepierna a la gente, ¿cierto? La señora ahí que es toda ansiosa y así, que le viene la necesidad de hacer eso. Ese es un impulso obsesivo, ¿cierto? No lo quiero, no es parte de mí, no me gusta hacerlo, no quiero tenerlo y sin embargo se me mete a la cabeza. Y para obsesiones hay también compulsiones, ¿cierto? Las obsesiones de contaminación, ¿cuál es la compulsión común? Limpieza. Entonces, como siento que a cada rato me contamino, me lavo las manos, tengo que lavármela un número constante de veces, me meto al baño y el baño tiene que ser de una manera ritualizada hasta que yo sienta que ya me quité como la contaminación, por ejemplo, ¿cierto? Para las obsesiones agresivas de revisión, por ejemplo, entonces es que yo me muevo, que yo me siento como que algo malo va a pasar, entonces me tengo que regresar a revisar a ver si verdaderamente algo muy malo va a suceder, por ejemplo, ¿cierto? Entonces tengo que revisar las llaves, a ver si sí es cierto que están cerradas, porque no vaya a ser que van a explotar, ¿cierto? Orden, ¿listo? Por ejemplo, de las de simetría, entonces me pongo a ordenar las cosas en un orden específico, un número tal de veces, de tal manera que me quede bien. O rituales mentales, como por ejemplo esta señora que les decía que veía estas imágenes de las imágenes religiosas desnudas. Entonces, ¿qué hacía? ¿Cierto? Padre nuestro que estás en el cielo, y tenía un rezo ritualizado, hasta que esa imagen se le fuera, ¿cierto? Entonces, y así pueden haber otras conductas compulsivas, ¿cierto? Por ejemplo, esta señora que tenía la idea de tener que verle la entrepierna a las personas para quitarse esa imagen, escupía, ¿cierto? Entonces ustedes veían que cada rato ella estaba y de repente, ¿no? Y de repente, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenía el impulso de verle la entrepierna, entonces para quitarse eso tenía que escupir. Así era, por ejemplo, esta persona. Y ustedes pueden decir, bueno, es que esto me pasa, o sea, yo de repente salgo y siento que algo se me olvidó y me tengo que regresar a revisar. Es que yo tengo que poner yo la verdad es que siento que mi ropa la tengo que poner de un color para que a mí me guste, o sea, tienen que ir blancas con blancas, rosas con rosas, verdes con verdes, para que yo me sienta como a gusto, ¿no? Y es que yo me bajo del bus y entonces cuando me bajo del bus siento que estoy como sucio, entonces tengo que llegar luego a lavarme las manos. Exacto, a todo mundo nos pasa, pero entonces, ¿cómo se ve
una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Les pongo un videíto. Me dicen si se escucha. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí se escucha, doctor. Ay, pero se paró. Espérenme. Ya va a pasar. Doctor, vuelva a compartir. Un momento. Doc, este video es de la película que vimos allá en la clínica, ¿cierto? Sí, exactamente. A ver, permítanme un momento nada más. ¿Quién sabe qué fue lo que pasó? Déjenme, pongo otra vez compartir. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Bueno, Sí, señor. vamos a poner el videito de vuelta. Ya sabía yo que se me olvidaba algo. Es que... ¿Las has cogido o no? Ay, aquí están. La ves, Ana María. Si no las cierras bien, se ponen blandas. Se lo llevaron todo. Los ordenadores, la olla express, hasta una Pilady del año Catapum. ¿Y sabes por dónde entraron? Por la ventana. Le preparó una cena súper romántica, toda la casa llena de velitas. Bebieron más de la cuenta y jijiji jajaja, se quedaron dormidos. 5 camiones de bomberos, 5. Muy bien. Ahora vamos a analizar qué es lo que está pasando con esta persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo. ¿Listo? Y entonces les voy a poner el video sin audio para yo les diciendo qué es lo que está pasando. Obviamente va a salir compulsión de que tiene que hacerlo con haciéndole al santito así y persignándose. Va bajando. Pensamiento obsesivo de ¿será que se me olvidó algo? Compulsión de revisión. ¿Cierto? Y se regresa a hacer la compulsión de revisión, a revisar si verdaderamente se le estaba olvidando algo y encuentra algo que se le había olvidado. Compulsión de que tiene que salir persinándose, ¿cierto? Y se persigna. Sale. Obsesión de si se le está olvidando algo y empieza la compulsión de buscar hasta que encuentra las llaves. Pero, oh sorpresa, ¿qué tal que se le olvidó algo? Obsesión de agresión. Y regresa a revisar si algo se le había olvidado y encuentra precisamente que algo se le olvidó, que fue cerrar ese frasco de galletas. Y entonces tiene que salir, y como tiene que salir santiguándose, ¿qué tiene que hacer? Vuelve y se persigna. Obsesión de algo se me debe de haber olvidado. Sale corriendo, ¿cierto? Y bueno, ahí va. Ya se subió al bus por fin, ¿no? Y entonces empieza a escuchar el audio y entonces resulta que los ladrones se metieron por la ventana. Obsesión agresiva de se me van a meter a la casa si no reviso las ventanas. Compulsión de regresar a cerrar y ver todas las ventanas. Obsesión de que algo malo va a pasar si no me santiguó. Compulsión de que se santiguó, ¿cierto? ¿Ven entonces la gran diferencia con un paciente que tiene un trastorno obsesivo compulsivo? ¿Cierto? Así le sucede. Su vida se ve constantemente detenida por la presencia de obsesiones compulsiones.
Yo puedo tener una obsesión de que de repente, ay, es que habré dejado mis llaves y entonces empiezo como a revisar, ¿cierto? Ah, ya me acordé dónde las dejé allá abajo. Ah, pues voy por ellas, las cojo, ya, ¿cierto? Ay, es que me siento como sucio, voy, me lavo las manos, ya. Ay, es que, ¿cómo se llama? Ay, es que como que siento como las ganas como de pegarle, o sea, ya me hartó, me dan las ganas como de pegarle. Ah, pero a ver, me relajo, tranquilito, ya, se me fue. Eso es lo que pasa con las personas que no tenemos trastorno obsesivo compulsivo. Tenemos obsesiones, ¿cierto? Realizamos actos compulsivos, pero no estamos funcionando a través como de ellos. ¿Y esto por qué se da? Porque en nuestro cerebro tenemos varios circuitos, ¿cierto? Y de entre ellos, un circuito que se llama córtico estriato tálamo cortical. Suena muy difícil, ¿cierto? Y es porque este circuito toca estas estructuras cerebrales. Toca la corteza cerebral, la parte prefrontal, sobre todo una parte que se llama dorsolateral prefrontal, que va a hacer un relevo hacia el cuerpo estriado, principalmente hacia la parte dorsal del núcleo caudado, así se llama este núcleo, que después va hacia el tálamo, que es otro grupo de neuronas, y que de repente vuelve y regresa hacia la corteza cerebral. Entonces es un circuito, ¿cierto? Y entonces, ¿para qué demonios tenemos, a final de cuentas, este circuito? Yo les pido que ustedes hagan un ejercicio. Quiero que ustedes, ¿cierto? En sus casas, con el micrófono apagadito, les voy a dar 2 minutos para que ustedes, en voz alta, con el micrófono apagado, para que no se haga aquí un desorden, ¿cierto? Ustedes digan el color y no la letra, empezando por la palabra que dice amarillo, que si se dan cuenta tiene un color verde. Entonces, 1 minuto para que ustedes digan el color de cada una de las palabras, no lo que dice la palabra. Ya. Muy bien. Tiempo. ¿Listo? ¿Pudieron? Seguramente sí, pero les costó trabajo, ¿cierto? Seguramente les costó trabajo. Es porque ustedes tuvieron que emplear algo que nosotros conocemos como funciones ejecutivas, ¿cierto? Estas funciones ejecutivas son las rutinas responsables de la monitorización y regulación de los procesos del pensamiento, como por ejemplo son la memoria de trabajo. ¿Cómo ustedes ejercitaron la memoria de trabajo aquí? Ah, el doctor me dijo que yo tenía que decir el color, no la palabra. Entonces digo el color, ¿cierto? Hicieron ese proceso sin que se dieran cuenta. Es una memoria ultra corta, es una memoria que les sirve precisamente para la realización y planificación de los procesos. Planificación. Yo les dije, ustedes tienen que decir el color, no la palabra. Entonces, bueno, voy a decir el color. Hicieron un plan, ¿cierto? Razonamiento, ¿cierto? Flexibilidad cognitiva. Ustedes, por ejemplo, dijeron, iban verde, rojo, azul, negro. No, verdad que no es la palabra, es amarillo, azul, negro, ¿cierto? Seguramente eso les debe de haber pasado. ¿Y por qué hicieron eso? Porque tienen la suficiente flexibilidad cognitiva para poderse darse cuenta del error y corregirlo, ¿cierto? Control inhibitorio y autorregulación. No se fueron ustedes así como de amarillo, azul, naranja, negro, no, sino que dijeron, a ver, amarillo, no, verde, rojo, y hasta cerraron los ojos así como de regúlate y di lo que tengas que decir. Ese es el control inhibitorio, el control de los impulsos, ¿cierto? La toma de decisiones, la estimulación en cuanto al tiempo y el multitarea son varias de las funciones ejecutivas, ¿cierto? Entonces, para eso sirve este bendito proceso. No para otra cosa, sino para muchas cosas que nos hacen a nosotros como seres humanos. Pero las obsesiones compulsiones es el precio que tenemos que pagar a final de cuentas por la presencia de estos circuitos tan importantes para nuestro cerebro, para nuestro cuerpo
¿cierto? Y para nuestra vida mental. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una persona con TOC? Si es algo que tenemos, entonces, ¿qué es lo que sucede en el cerebro de la persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo? Que este circuito no se apaga. Este circuito da vuelta y 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 da vuelta, no se apaga. De tal manera que podemos ver en estos estudios de neuroimagen funcional, en donde uno se le inyecta un medicamento al individuo para que a final de cuentas pueda observarse cuáles son las áreas de mayor actividad cerebral. Pueden observar cómo toda esta parte de enfrente, o sea, la parte de aquí, aquí está el individuo de cabeza, viendo hacia arriba. Entonces, esta parte de aquí es el frente, esta parte de aquí es el tras, la parte occipital, lado derecho, lado izquierdo. Entonces, pueden ver en comparación con una persona que no tiene un trastorno obsesivo compulsivo, cómo la persona con un trastorno obsesivo compulsivo tiene un hiperfuncionamiento de esta parte frontal del cerebro, que es la señal de que el circuito está duro y dale, duro y dale, duro y dale, duro y dale, duro y dale. Es decir, está demasiado, demasiado, demasiado activo, ¿cierto? Y esa es la génesis de lo que sucede con el paciente con trastorno obsesivo compulsivo. Por eso decimos que el trastorno obsesivo compulsivo es una enfermedad neuropsiquiátrica. Es una enfermedad, es un padecimiento que tiene un correlato neurológico, este bendito circuito y las áreas cerebrales involucradas, pero que la manifestación es conductual, es decir, psiquiátrica, ¿cierto? ¿Cuál es el tratamiento que se sigue entonces de estos pacientes? Primero, la terapia. Hay niños menores de 6 años que tienen trastorno obsesivo compulsivo y para ellos no sirve ningún fármaco. Entonces, ¿qué podemos hacer? Terapia. Y hay 3 tipos de terapia probadas para estos pacientes. La terapia cognitivo-conductual, que se encarga de analizar, revisar, determinar y cambiar la naturaleza de los pensamientos. La terapia de exposición conductual, que lo que trata de evitar es sobre todo la evitación que termina generando las obsesiones compulsiones. Y la terapia de aceptación y compromiso, que lo que trata de cambiar es la relación que tiene el individuo por sus propios pensamientos. Pero también está el tratamiento farmacológico. Y la base del tratamiento farmacológico son los antidepresivos, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, pero a dosis elevadas, ¿cierto? Entre todas ellas la fluoxetina, fluoxamina, sertralina, paroxetina y el escitalopram. Entonces ustedes pueden pensar, ¿por qué le están dando esto si no está deprimido, sino que lo que tiene es un trastorno obsesivo compulsivo? Porque estos medicamentos, pero a dosis más elevadas que las que normalmente ocupamos para el tratamiento de la depresión, tienen una actividad anti-obsesiva, ¿cierto? Pero también se pueden emplear otros antidepresivos y también antipsicóticos, pero como potenciadores propiamente. ¿Listo? Entonces, ahora, el trastorno obsesivo compulsivo no es solamente un solo trastorno, sino que es un espectro propiamente como de trastornos que se caracterizan por obsesiones compulsiones, ¿cierto? El decir espectro es como decir enfermedades respiratorias. Y dentro de las enfermedades respiratorias se encuentra la influenza, el coronavirus, la gripe común, la neumonía bacteriana, es decir, todo un grupo de padecimientos. Entonces así es el espectro del trastorno obsesivo compulsivo, dentro de los que se encuentra el mismo TOC, el mismo trastorno obsesivo compulsivo, y estos otros que aquí les voy a mencionar. El trastorno dismórfico corporal, que es la presencia de que el individuo tiene la obsesión de que presenta un defecto físico, una preocupación obsesiva sobre un aspecto físico, la cual lo hace creer que está deforme. Caso famoso de trastorno obsesivo compulsivo, de trastorno dismórfico corporal, Michael Jackson. Si ustedes ven, por ejemplo, las imágenes a lo largo del tiempo de Michael Jackson y observan la nariz, ¿cierto? Vean la recantidad de cirugías que el hombre se terminó haciendo, ¿cierto? Lo de que se blanqueó era porque él tenía vitiligo. Eso es, pues bueno, llega un momento en el que el individuo prefiere mejor quedarse todo blanco a verse manchado, a verse con parches negros y blancos. Llega hasta esa severidad el padecimiento, ¿cierto? Pero la cuestión como de la nariz de Michael Jackson claramente era el hecho de que el hombre tenía
una obsesión directamente con la forma y deformidad que tenía de la nariz, que lo hacía constantemente, operarse para tratar de que quedara, a final de cuentas, perfecta y que se camuflara. Michael Jackson puso de moda el cubrebocas antes del coronavirus. A cada rato salía con el cubrebocas y era como para protegerse de enfermedades. No, era para camuflarse. Entonces, hay un montón de toda esta gente que ustedes dicen, ¿por qué se hace tantísimas cirugías? Muchas veces es porque tienen este padecimiento, el trastorno dismórfico corporal. También está el trastorno, ahora, pero es que yo tengo trastorno dismórfico corporal, es que yo tengo un lunar aquí y no me gusta, me choca. Sí, todo mundo tenemos algún defecto que no nos guste, que para nosotros es defecto y para las otras personas puede pasar totalmente desapercibido, pero no funcionamos a través como de él. No me gusta, como que, qué cosa tan horrorosa y demás en ese sentido. No me gusta que me la vean, pero bueno, no funciono a través como de eso. El trastorno por acumulación, que es de dicen, es que yo también acumulo un montón de cosas. No, ¿cierto? Una cosa es acumular y otra cosa es tener un trastorno por acumulación. ¿Han visto este programa de hoarders, de los acumuladores de National Geographic? Esos son los acumuladores. Tienen una dificultad para deshacerse de los objetos y sobre todo tienen una necesidad de guardar y un malestar cuando a final de cuentas se desechan. Se obsesionan a final de cuentas de los objetos, por llamarlo de alguna manera, que terminan generando un atestamiento de las zonas por donde ellos están viviendo. No siempre está relacionado a trastorno obsesivo compulsivo. Muchas veces está asociado a otras enfermedades, sobre todo aquellas de lesión cerebral frontal o esquizofrenia. Y finalmente está la tricotilomanía y la escoriación patológica. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? También hay obsesiones en forma de impulsos que me dan ganas de hacer algo, ¿cierto? Así es, por ejemplo, la tricotilomanía. La persona tiene la necesidad o el impulso de cogerse el cabello y de arrancárselo. Y muchas veces esa tricotilomanía va con tricofagia, o sea, tienen la necesidad de arrancarse el cabello y comerse el cabello, ¿cierto? Y es una necesidad, es un impulso que resulta muy difícil de controlar y entonces hacen una compulsión de arrancarse el cabello. Lo mismo sucede con la escoriación patológica. O es que yo veo un granito y me dan ganas de arrancármelo, sí, pero las personas que tienen escoriación patológica todo el tiempo y una necesidad de rascar y una necesidad de rascarse y una necesidad de rascarse, ¿cierto? Que a final de cuentas nunca termina satisfecha y terminan generándose daños en la piel de una manera muy constante. Entonces ustedes lo pueden ver, como dijo Ana María, todos tenemos muchos aspectos de la obsesión compulsividad porque todos tenemos este bendito circuito, todos lo tenemos, que nos funciona a final de cuentas para estas funciones ejecutivas, pero la obsesividad compulsividad es el precio que nosotros tenemos que pagar para esta cuestión de poder tener nuestras funciones ejecutivas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con nuestras propias obsesiones y compulsiones? Les voy a hacer un ejemplo de lo que, por ejemplo, trabajamos en terapia para el trastorno obsesivo compulsivo. Les voy a crear una obsesión, ¿cierto? Y para eso vamos a ocupar a sus familiares en torno a la clínica, ¿cierto? Quiero que ustedes piensen lo que muy seguramente deben de haber pensado en su momento. ¿Qué es lo que va a pasar con Juan, José, María, ¿cierto? Sofía, Dayana, quien sea que se encuentra dentro de la clínica? ¿Qué será lo que va a pasar con? ¿Será que sí le va a servir el proceso A? ¿Será que sí va a cambiar como dicen que va a cambiar? Seguramente ustedes han tenido esas preocupaciones, ¿cierto? Piénsenlas un rato, piénsenlas un momentico. ¿Será que sí le va a servir el proceso A? ¿Será que sí va a cambiar? ¿Será que no va a volver a la misma? ¿Y si no le sirve esto? ¿Y si no sale adelante? ¿Y si vuelve y recae? ¿Y si no va a cambiar? Piénsenlas. Un ratito. Piensen. Si no va a cambiar,
si no va a ser, piénsenlo. Y teniéndolo ahí en el pensamiento, fíjense lo que ustedes están sintiendo. Seguramente ustedes están sintiendo algo aversivo, algo desagradable, ansiedad, ¿no? Rabia de la historia que pasaron, de los malos momentos que tuvieron, ¿cierto? No sé, asco de repente de alguna mala cuestión que ustedes observaron cuando estaban en esas, mucho miedo del futuro, yo qué sé. Piénsenlo, piénsenlo y hagan consciente la emoción que ustedes están teniendo. Es dura, ¿no? Se siente feo. Mi intención no es que sienta bonito, sino que lo sientan. Siéntanlo. Y piénsenlo. Mantengan ese pensamiento y siéntanlo. Ustedes están teniendo una preocupación. No es exactamente una obsesión, pero están teniendo una preocupación y es similar. Sirve para lo mismo. ¿Listo? Ahora, aquí viene el punto del asunto. Todo mundo quiero que abra sus micrófonos. ¿Listo? Todos ahora sí, ¿cierto? Vamos a traer diciembre, pero en marzo. ¿Listo? Vamos a traer diciembre en marzo. Yo quiero que ustedes hagan ese mismo pensamiento. Piensen exactamente lo mismo que ustedes pensaron ahorita. ¿Será que sí va a cambiar? ¿Será que no va a recaer? ¿Será que le va a servir el proceso? ¿Qué va a pasar si el proceso no les sirve? Que piensen exactamente lo mismo, pero lo van a cantar al son de cariñito. ¿Listo? Vamos. 1, 2, 3. ¿Será que va a cambiar? ¿Será que va a cambiar? ¿Será que va a poder? ¿Será que va a ser efecto? No va a cambiar. ¿Será que no le va a hacer? Será no me sirve, no funciona. ¿Será que sí va a cambiar? Muy difícil. No, anima y como que lo hace positivo por verlo, o sea, como que lo está materializando en algo positivo, fue lo que a mí me inyectó el video. Como que uno quería pensar en otra cosa, pero esta música alegre, ese entorno alegre me generaba como que sí se iba a cambiar y como que me cambió como el pensamiento por algo positivo en vez de negativo. Muy bien. ¿Quién más quiere compartir lo que vivió con este ejercicio? Una liberación de pensamientos. Bien, muy bien, Valentín, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más sintió algo distinto? Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Cambiamos la relación que ustedes estaban teniendo con su pensamiento, ¿cierto? Vean que ustedes volvieron a pensar lo mismo, pero sintieron lo mismo. Cambió la sensación, ¿cierto? Pensaron lo mismo, pero cambió la sensación. Cuando ustedes estuvieron tratando de hacer el esfuerzo de voy a seguir el ritmo de cariñito pensando lo mismo y voy a cantar el ritmo de cariñito, ¿cierto? O sea, cambió la sensación, cambió la ansiedad que ustedes estaban teniendo y se volvió más fácil para ustedes, ¿cierto? Eso es parte de lo que nosotros tratamos de hacer nosotros en la terapia para la cuestión del trastorno obsesivo compulsivo. Fue una muestrita de enseñarles un poco lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Tratar de ayudar a cambiar
la relación que tiene el pensamiento con nosotros mismos. Nosotros le ponemos demasiada importancia a nuestro pensamiento, ¿cierto? Sin embargo, el pensamiento solamente es una parte de nosotros. Y si nosotros logramos cambiar la relación que nosotros tenemos hacia nuestros pensamientos, muy seguramente vamos a poder ampliar nuestro campo de visión. Esa es la idea y ese es un poco de lo que trabajamos en torno al trastorno obsesivo compulsivo. ¿Listo? Quedo abierto a las preguntas que ustedes tengan. Quien quiera abrir su micrófono, adelante, ¿cierto? Para que puedan preguntar cualquier situación relacionada al tema. Recuerden que cuando sean situaciones muy puntuales, sobre casos muy puntuales, la recomendación es hacerlo directamente sobre los canales como enfermería, trabajo social, para poder recibir una asesoría bien al respecto como de su caso. Pero adelante, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Eric. Valentín. La solución entonces sería tratar de manejar nuestros pensamientos o simplemente tratar de eliminarlos completamente de nosotros. A ver, fíjense bien. Otro ejercicio. Yo no quiero que piensen en un elefante rosa. ¿Cómo fue el elefante rosa? Un elefante rosa ahí mismo. Y yo les dije que no pensaran. Eso pasa cuando nosotros intentamos controlar y eliminar nuestros pensamientos, ¿cierto? Los pensamos todavía muchísimo más. Entonces, no se trata de eso. Se trata de cambiar la relación que nosotros llegamos a hacer, que nosotros llegamos a tener con nuestro propio pensamiento, tal cual lo hicimos, por ejemplo, en la canción. Pensamos lo mismo, dejamos que el pensamiento estuviera y sin embargo nos relacionamos de una manera distinta. Es algo más complejo y se tiene que trabajar obviamente en terapia y es un proceso de aprendizaje, pero la idea y lo importante dentro de esto es que no nos vamos a enfocar en controlar, ¿cierto? La compulsión no es otra cosa que el controlar y la compulsión nos termina generando más problemas. Vean esta mujer que les mostré en el video. Compulsión tras compulsión, tras compulsión, tras compulsión, tras compulsión y no podía prácticamente de salir de la casa. Todo por intentar controlar. Gracias, Eric. Doc, yo le hago una pregunta. ¿Sí? ¿El TOC puede ser parte del síndrome de ansiedad y depresión? Sí, sí. De hecho, anteriormente el TOC se consideraba un trastorno de ansiedad. Posteriormente ya se sabe, como tiene otra neurobiología, que no es solamente un trastorno de ansiedad, pero muchas veces el trastorno obsesivo compulsivo se acompaña de trastornos de ansiedad y de trastornos depresivos. Ustedes imagínense, por ejemplo, a esta mujer. No podía salir de su casa, ¿cierto? Es que lo hago, lo intento y tengo que seguir y tengo que regresar y tengo que revisar y tengo que tocar el santito y tengo que persignarme y tengo que hacer y tengo que volver. Es desesperanzador, es muchas veces muy desesperanzador, ¿cierto? Y cuando uno entra en desesperanza, es fácil que uno caiga en depresión. Estefanía, muchas gracias. Gusto. Doctor. Sí. Doctor. Hola. Doctor. Sí, adelante. ¿Quién me habla? ¿Rafael? Sí, yo pregunto, doctor, en esa relación de impulso compulsivo, ¿se puede notar un comportamiento donde yo supuestamente agredo a mi familiar más cercano, lo saco donde yo estoy pensando en que lo tengo que sacar para no hacerle daño? O sea, si eso puede ser una obsesión compulsión. Sí. Sí, claro, puede ser una obsesión compulsión. Puede ser, pero como siempre les digo, hay que observarlo en el contexto, ¿cierto? Porque todos tenemos obsesiones compulsiones, pero eso es un trastorno obsesivo compulsivo, tenemos que revisarlo. Pero bien puede ser una obsesión compulsión. Gracias, doctor.
Un gusto. Estefanía, que está levantando la mano desde hace ratico. Doctor, buenas tardes. Me habla con el papá de Estefanía. Ella es la que está conectada. Yo quería hacerle, tengo un inconveniente, pues, para hacerle una pregunta. Por ejemplo... Sí, si puede acercarse más a su micrófono porque casi no se le escucha. Bueno, ahí se escucha bien. Bueno, sí. Casi no se le escucha. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Bueno, doctor, por ejemplo, yo tengo algo. Quería preguntarle algo. Por decir, yo tengo que madrugar a trabajar. Entonces yo, si no pongo 2 celulares, no me acuesto tranquilo, ¿cierto? No, me acuesto intranquilo, pero cuando tengo los 2 celulares, me acuesto tranquilo. Bueno, por ejemplo, cuando yo voy a salir en la moto, ella tiene un crán, ¿cierto? Entonces yo, obviamente se lo subo, le subo el crán a la moto. Y cuando ya voy a la mitad de la cuadra, me toca volver a mirar y vuelvo y miro a ver si está el crán subido, porque de pronto me caigo. Entonces no sé, la verdad, pues que... O por ejemplo con las pastillas, yo a veces me tomo una porque de pronto me va a dar un dolor, ¿cierto? Es algo claro, claro. Sí, es que como les digo, o sea, esas que usted me está diciendo sí son obsesiones, compulsiones, pero no tener obsesiones, compulsiones significa tener trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué es lo que sucede? Voy en la moto. ¿Será que sí bajé el dispositivo? No lo escuché bien, pero bueno, ¿será que sí lo bajé? Entonces simplemente me detengo, reviso, listo, sigo adelante, no me quedo ahí, no estoy, ¿será que? Y otra vez a los 5 minutos, ¿será que? Y reviso, ¿será que? Y reviso, ¿será que? Y reviso, no, simplemente doy una revisada, me detengo, tengo este pensamiento obsesivo, me detengo, reviso, listo, sigo adelante, ¿cierto? Igual, por ejemplo, lo de los celulares, ¿cierto? Ok, siento que si no tengo los 2 celulares, no me voy a despertar, obsesión, ¿cierto? Entonces, pongo mis 2 celulares, listo, ¿cierto? Pero no me quedo. ¿Será que no me voy a despertar? Entonces, si habré puesto los 2 celulares, ¿cierto? Esa es la gran diferencia con el trastorno obsesivo compulsivo. No funciona a través como de eso. Se presenta la obsesión compulsión. Todos podemos relacionar que tenemos alguito de esto. Todos. Es que a mí me gustan mis camisas así. Es que yo no puedo ver una imagen de una cucaracha porque me la imagino aquí, enfrentito a mí. Es que de repente a mí me dan unas ganas de quitarme el cabello. Todos podemos tener algo así relacionado, pero es muy distinto a que nosotros los tengamos, a que funcionemos, ¿cierto? O que nuestra conducta termine estando dirigida solamente por eso. Esa es la marca del trastorno obsesivo compulsivo. Entonces no se preocupen si encuentran que tienen alguna obsesión, es que es normal, es parte de la vida que nosotros tenemos de vida mental. Doctor, muchas gracias. Yo pensé que era... Una obsesión así, clasiquísima, que todo el mundo tenemos. Ustedes seguramente han ido en la calle y de repente escuchan una canción que les choca, pero que se les queda pegada, ¿cierto? Y luego están ustedes viendo la tele y ahí está la canción ahí pegada. Eso es una obsesión. Y vean que a todos nos pasa, ¿cierto? Entonces, vuelvo a lo mismo. Tener obsesiones no significa tener trastorno obsesivo compulsivo. Silvina. Buenas noches. Pues doctor, realmente, pues yo tengo, y yo pienso que es una fobia, y es el tema de las cucarachas, ¿cierto? Pero entonces lo veo es como fobia. Yo le tengo el pavor impresionante a esos animales, y no es asco, sino miedo. Incluso me pasé recientemente de casa, y en esta casa había una infestación de cucarachas. Dormí toda una semana en un mueble pensando que se me iban a montar encima. Contraté un servicio de fumigación particular, he hecho frascos de Ray cada cierto tiempo, pero sigo imaginando que están ahí y estoy absolutamente segura que no están. Hago aseo excesivo en los puntos donde estaba y sigo con esa obsesión y ese terror, porque es que no es, o sea, prefiero literalmente, si voy caminando por una acera y se me atraviesa una cucaracha, prefiero tirármele a la calle, a exponerme que me pise un vehículo, porque le tengo un pánico a esos animales. Pero yo lo veo es como una compulsión, porque es que es algo que sale de mí que yo no soy capaz de controlar. Entonces no sé
hasta qué punto eso se puede hacer como obsesión o una fobia. No sé ahí cómo aplicaría, porque es que para mí es incontrolable y siento terror y no me da pena gritar en el sitio en que sea si veo un animal de eso, o sea, es una cosa como de pánico, de no sé cómo sería ahí en ese caso. Claro, parece, pues sí parece más lo que me comenta más una fobia que como un trastorno obsesivo compulsivo. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. O sea, obsesiones se tienen que presentar, ¿cierto? De manera normal. Y obviamente en situaciones de ansiedad es más frecuente que esto se terminen como presentando, ¿cierto? Pero ahí lo que yo veo es que es algo bien dirigido y bien específico hacia la cuestión como de las cucarachas. Y una conducta bien dirigida como a eso, que es más particular propiamente como de una fobia propiamente. Aunque habría, insisto, que evaluarlo como a mayor detalle. Juan Esteban Ospina. Hola, buenas noches. Soy la tía de Juan Esteban, Carolina. ¿Tiene cura el TOC? Sí, mira, esto sí también particularmente importante saberlo, ¿cierto? Tenerlo bien presente. Nuestro cerebro es el órgano más modificable que hay de todo nuestro organismo, realmente, ¿cierto? Porque a cada rato está generando conexiones, ¿cierto? Entonces, aquí estamos hablando de un circuito, y de un circuito que da muchas vueltas, ¿cierto? Pero todas las enfermedades psiquiátricas y todas las enfermedades, y la gran mayoría de las enfermedades neurológicas comparten una razón, de que si nosotros generamos buenos estímulos a nuestro cerebro que terminen generando cambio a nivel de la conectividad dentro del cerebro, muchas veces ni siquiera terminan presentándose posteriormente los síntomas. Les pongo el ejemplo más clásico de la epilepsia. Niños con epilepsia, ¿cierto? De que convulsionan y demás, y entonces ahí el neurólogo les coloca el medicamento y dejan de convulsionar. Bueno, pero tienen que seguir tomando el medicamento. Pero llega un momento, después de mucho tiempo, años inclusive, en que el neurólogo empieza a pensar, ¿será que seguirá convulsionando? ¿Será que si ya habrá generado plasticidad cerebral y si le quita el medicamento ya no convulsiona? Y entonces los neurólogos se aventuran a quitar el medicamento, ¿cierto? Después de mucho tiempo de no haber convulsionado. Y hay unas personas que apenas le quitan el medicamento, vuelven y convulsionan, y entonces el neurólogo dice, no, se tiene que seguir adelante porque si no, termina convulsionando. Pero hay muchas personas que le quitan el anticonvulsivo y ya no convulsionan. Y eso es porque el cerebro generó nuevas conexiones. Lo mismo pasa en general con las enfermedades psiquiátricas. Este padecimiento es muy crónico, ¿cierto? Se requiere de un tiempo largo, de un tiempo extenso y de un tiempo indefinido. Pero como siempre les digo, no es para toda la vida. ¿Por qué no es para toda la vida? Uno, por esta cuestión de la plasticidad cerebral que yo les estoy diciendo. Y número dos, también porque no sabemos cómo va a avanzar la ciencia. Vean que hasta hace 2 años no sabíamos que había un coronavirus. Y hasta hace 1 año no sabíamos que podíamos hacer una vacuna para el bendito coronavirus. Y vean cómo avanzó la ciencia, ¿cierto? Entonces, eso mismo pasa con la cuestión también de todos los padecimientos y de todos los tratamientos. ¿Listo? Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna última pregunta? Ligia, adelante. Bueno, doctor, muchas gracias. Como siempre, pues muchas gracias por estos temas tan interesantes. Doctor, con respecto a las fobias se presentan, con respecto a los trastornos obsesivo-compulsivo, ¿cree usted que en esta época son de mayor existencia o son otros los síntomas de la época? Sí, es que esa pregunta siempre es como difícil porque muchas veces no podemos determinar tan fácil si es que ya estaban y no se habían visibilizado tanto, ¿cierto? O si empezaron, por ejemplo, como a aparecer. Es como a final de cuentas como muy difícil. Lo que sí les puedo decir es que las fobias específicas son el padecimiento mental más común que existe. Ni siquiera la depresión es tan común,
como las fobias específicas. Entonces, es más común que nos lleguemos a enfrentar a cuestiones como de fobia, ¿cierto? Que a otro trastorno mental. Es 1000 veces más frecuentes las fobias que tener, por ejemplo, trastorno obsesivo compulsivo. Muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, pues con esto terminamos el día de hoy, ¿cierto? La sesión del día de hoy en torno a trastorno obsesivo compulsivo. Esto solamente es una muestrita de lo complejo que llega a ser este padecimiento. Quiero decirles que independientemente de la biología, el trastorno obsesivo compulsivo puede ser un trastorno sumamente incapacitante, al grado de la esquizofrenia o del trastorno afectivo bipolar. Entonces, de ahí que es importante el hecho de que se llegue a realizar como bien la detección, ¿cierto? Y buscar a final de cuentas como un tratamiento. A veces cuando es tan incapacitante es facilísimo de diagnosticarlo, ¿cierto? Pero la idea es principalmente identificar cuáles son esas cosas, ver cómo esta conducta que está teniendo realmente es como tan lógica como está, o no será producto de este pensamiento obsesivo compulsivo, para llevar a final de cuentas como a tratamiento y a final de cuentas ayudar en cuanto a la calidad de vida. Entonces a todos les deseo una buena noche, que pasen una buena noche, nos vemos el próximo miércoles. Hasta mañana, feliz noche. Con un nuevo tema. Gracias. Muchas gracias. Para todos ustedes, cualquier tema que ustedes tengan de interés, no se olviden escribirnos. Ahí Ana María les dejó los datos telefónicos, los datos de correo, para que ustedes a final de cuentas puedan así realizarlo. ¿Listo? Y seguimos en contacto. Un saludo para todos. Buenas noches a todos. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche, doctor. Muchas gracias, hasta luego.